Bienvenidas y bienvenidos a un episodio nuevo de EAL Talk en este 2024 y qué mejor que tener como invitada a nuestro amigo Manuel Salas. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Karen. No, gracias a ti voy por a aceptar. servicio. ¿Ah? No, Ok. gracias por aceptar. Es un privilegio tenerte. La experiencia que trae Manuel es bastante amplia. En realidad él ha trabajado en muchos espacios, en la educación básica, en la educación superior, en el Ministerio de Educación. A él lo conozco siempre tratando de ver cuál es la mejor forma de mejorar la enseñanza del inglés en nuestro país. Cuéntanos, Manuel, ¿en qué estás en estos momentos? Bueno, estoy trabajando en varias universidades particulares. Eso me tiene bastante entretenido, bastante en contacto con los jóvenes de educación superior, conociendo sus inquietudes, sus necesidades, tratando de pues, dar lo mejor y además siempre desde la posición de ser un educador, más que nada, más que un docente de lengua extranjera, ¿no? Me interesa mucho ese tema en la educación superior. Y también estoy asesorando una empresa, ¿no? Importadora de libros, como siempre he estado en el negocio de las editoriales y esta vez es como una empresa, así que por ahí también. Y nada, mis proyectos personales, que siempre estoy por ahí preparando algo, por si acaso. El as bajo la manga. Sí, Manuel siempre es bien activo, lo van a ver entonces. Inclusive Manuel también estuvo o estás ahí tratando de ayudar a los profesores en capacitaciones virtuales, es lo que he visto, y eso es bueno, ¿no? ¿Cómo te va en ese aspecto? Sí, efectivamente. Con frecuencia estoy en las últimas horas de la noche que me quedan ahí, estoy siempre tratando de dar los cursos de capacitación en cuanto a preparación para el FCE, CAE, cursos de conversación y de fonética los días sábados, ¿no? Eso también es interesante. Esos espacios de fonética, de pronunciación, ¿no? Son interesantes para los profesores. Y bueno, los de conversación también, porque hay una serie de elementos que podemos utilizar para llevar a cabo una conversación y muchas veces no encontramos con quién conversar. Entonces, pues es lo bueno, por ahí hay un pequeño espacio. Perfecto, Manuel. Y justamente en este episodio, Manuel, y a los que nos están viendo o escuchando, está dedicado para ver cómo es que la fonética del inglés, y Manuel siendo un experto en el tema, no solo porque ha enseñado fonética a nivel de estudiantes, pero también a docentes, como lo acaba de mencionar. Hemos escuchado que una de las prioridades posibles en la educación pública, en educación básica, podría ser la fonética del inglés. ¿Tú cómo ves este componente siendo trabajado en el colegio, en la educación pública sobre todo? Mira, el componente de la pronunciación es importantísimo, ¿no? En una lengua extranjera. Y además, en el idioma inglés es vital, porque lo primero que tenemos que recordar es que hay una disparidad entre lo que es el sistema escrito y el sistema hablado en el idioma inglés. Entonces, eso es lo que marca la diferencia con el español. En el español, las vocales siempre tienen el mismo valor, ¿sí? Y lo que vemos es lo que pronunciamos. En cambio, en el inglés no. En el inglés lo que vemos no es lo que pronunciamos exactamente y esto pues ya nos produce una serie de problemas, ¿no? Cuando queremos pues enseñar el idioma inglés. Ahora, en el sector público lo que tenemos nosotros son 2 horas a la semana de inglés. Entonces, es difícil, crear un espacio significativo para exclusivamente
enfocarnos en la pronunciación del inglés. Sin embargo, debe ser un componente permanente, ¿no? O sea, debe estar incluido en las diferentes actividades, ¿ok? Ahora, lo que sí podemos hacer es tal vez hacer un plan, ¿no es cierto?, en el currículo, ¿sí?, donde podamos sistematizar, efectivamente, para asegurarnos de que sí vamos a revisar el número de vocales, el número de consonantes que tenemos en el idioma inglés, tanto como el acento o la entonación, ¿no es cierto? Muy bien, entonces eso lo podemos hacer y tal vez tengamos ese componente, pero muy, digamos, muy somero, ¿sí? Porque lo que importa mucho más, creo, es la comunicación, ¿no? Y esas 2 horas deberíamos de basarlas en la comunicación, ¿no? Me refiero a la comunicación oral porque es presencial, ¿sí? Otros componentes, otros skills como reading de repente o writing tal vez podrían suceder fuera de clase, ¿no? Un poco de cara a lo que es flipped learning. Muy interesante, Manuel, lo que mencionas, porque claro, el aprendizaje de un idioma es complejo y las competencias que están en juego son mucho más, digamos, sistémicas, ¿no? Es todo un sistema de capacidades que funcionan entre ellas para que pueda uno finalmente comunicarse. Y qué bueno que menciones que sí, pues en estas 2 horas se puede enfatizar la interacción para la comunicación oral y un claro ejemplo, el Flipped Classroom para el reading y el writing, ¿no? Y la fonética, no dejarla nunca de lado, pero hacer que ese sea el único componente o el componente que resalte es tal vez un reto que no necesariamente va a terminar en el dominio o el aprendizaje complejo de un idioma extranjero como es el inglés. Pero, ¿qué tal si esto lo aplicamos en niños de inicial? ¿Cómo ves esto en niños más pequeños? ¿Cómo se vería en la enseñanza de la pronunciación? La enseñanza de la pronunciación en realidad suena bastante formal, ¿no es cierto? Si hablamos del nivel inicial. Los niños del nivel inicial son los mejores imitadores y es la primera condición que se requiere para poder lograr una buena pronunciación en el idioma inglés, ¿no? Entonces, si bien es cierto que en general se dice que mientras menor sea el individuo, pues tiene más probabilidades de aprender una segunda lengua o tercera lengua, eso recordemos que obedece a que a mayor edad, pues vas a tener ese constructo de tu primera lengua más anclada en tu cerebro. A mayor edad comienzas a cuestionar ¿por qué? ¿No es cierto? Entonces es por eso que el mejor aprendizaje sucede en el nivel inicial, ¿sí? Porque simplemente imitan y todo va de manera natural, ¿no? Yo tuve una experiencia en el Colegio Alpamayo, donde tuve el placer de trabajar ahí un par de años. Y uno de esos años, pues el profesor que tenía a cargo el nivel inicial renunció. Entonces renunció y ese verano, ese febrero, el director entró a la sala de profesores y dijo, bueno, sucede esto. Y todo el mundo pues miró a otro lugar, no sé, voy a un café, no sé, todo tenía una llamada. Nadie quería responder a la urgencia. Y yo lo pensé, 1, 2, 3 segundos y levanté la mano. Ok, yo. Listo, yo. Ya está. Y bueno, fue un reto personal porque dije, ok, yo en esos años estaba trabajando en el ICNA y dictaba cursos pues de metodología, de la enseñanza. Entonces dije, ok, es el momento para aplicar lo que predico, ¿no? ¿No es cierto? Tanto a inglés, a través del inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Así que, nada, lo apliqué y justamente, ¿no? Clases solamente en inglés, nada de español.
Y los niños, pues nada, absorbían y comenzaban a aprender a producir, ¿no es cierto? Inclusive, la anécdota que siempre recuerdo y cuento es que yo les había enseñado a los niños a que les entregue una hoja de papel y yo les decía, here you are, y luego no se la entregaba netamente hasta que me respondiera thank you. Entonces yo les enseñé a decir thank you, ¿no? Okay. Thank you, listo. Entonces, ok, here you are, thank you. Muy bien. Mi lenguaje, el lenguaje profesor era here you are. Lenguaje de alumnos, thank you. Listo. Un buen día entrego los worksheets en una mesa, ¿no es cierto? Y un niñito estaba fuera, se había ido al baño. Entonces entrego y ya me iba a ir y un niñito me dice, teacher, here you are, Antonio. Ok. O sea, eso fue un boom, ¿no? Una cosa que, perdón, o sea, nunca le entrené a decir here you are. Ese era parte de mi repertorio, no del repertorio del alumno, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo es que el alumno, cómo es que el niño pudo producir, ¿no? Algo que no ha sido, para lo cual no había sido entrenado, ¿no? O sea, me refiero al audiolingüismo de, ok, escucha, ahora repite varias veces y ahora, no, ¿te das cuenta? Entonces, sí, funciona. De manera que en el nivel inicial, el tema de la pronunciación requiere, en primer lugar, de un docente, bueno, en todos los niveles en realidad, ¿no? Pero un docente que tenga la pronunciación adecuada, ¿no? Como para que el niño pueda, a través de esta interacción, cogerla, adaptarla, anclarla, ¿no? Ahora, tú sabes, en el sector privado hay materiales de audio, ¿no es cierto?, que son componentes de una serie, ¿no es cierto? Te viene un libro, te viene un audio, videos, etc. Y entonces ese componente auditivo, que es el input que van a recibir los niños, pues es muy, digamos, de primera mano, vamos a decir, inglés nativo, ¿no? Que ya no, o sea, no da lugar a dudas en cuanto a cuál es la pronunciación correcta, ¿ok? ¿No? Entonces por ahí va. Ahora, en el sector estatal, ¿vamos a tener ese componente de audio o solamente será el docente quien vaya a utilizar su pronunciación? Entonces, allí viene el tema, ¿no? ¿En qué medida el niño de nivel inicial va a tener ese input para poder más adelante usarlo, ¿no? Reproducirlo. Manuel, aquí estamos entonces ya hablando de las condiciones que hay que generar para potenciar la enseñanza del inglés desde los más chiquitos, ¿no? Enfatizando seguro la pronunciación, claro, porque ellos todavía no están escribiendo, no están leyendo y seguro ese va a ser un componente importante. Las condiciones del docente que enseña, del material que se da, de la tecnología, inclusive si, ok, en algún momento seguro a alguien se le ha ocurrido, ya no van a ser los profesores, por ahí no dudo que alguien ya lo está pensando, que el profesor es reemplazable y que ahora viene un software, ¿no?, que se va a instalar en las tablets, seguro, con la inteligencia artificial, seguro ahí implantada también, que se puede aprovechar definitivamente, pero creo que igual hay que generar condiciones para que se pueda dar este aprendizaje. No es algo sencillo, pero es importante que se tome en cuenta lo que acabas de decir, además, ¿no? Las teorías detrás de lo que significa el aprendizaje del inglés. El audiolingüismo es a donde estamos regresando o estamos enfatizando una vez más, es la repetición. Ya tú mismo con tu anécdota has comprobado que el ser humano pues sigue pensando, por eso le hablamos más de un cognitivismo, no es solamente el parroting, no existe ese parroting, entonces
no sé cuál será, sería interesante escuchar a alguien del Ministerio de Educación cómo se pone en práctica esto de la enseñanza de la fonética, pero sí es importante que se vea cuáles son esas condiciones que se van a generar y cuál es la figura del docente que va a estar ahí, si es de monitor, si es de modelo de uso del idioma, si es de quien sabe cómo utilizar la tecnología para que el estudiante pueda aprovecharla y mejorar el inglés, entre muchas otras condiciones. Qué interesante, Manuel, lo que mencionas. Algo que quisiera que nos expandes un poquito más, porque tú mismo lo hiciste esto cuando hablamos de pronunciación correcta, ¿no? Se habla mucho del native speakerism, ¿no? Y cómo inclusive las rúbricas de universidades importantes como Cambridge, que evalúan el inglés a nivel del mundo, han retirado esa palabra de native-like pronunciation, ¿no? Por comprehensible o otros sinónimos. ¿Qué significa esto? Esto de la pronunciación correcta, el native speakerism. A ver, cuéntanos. Bueno, mira, yo te voy a decir que en lo que conozco, ¿no es cierto? En lo que conozco, yo creo que hay dos grandes grupos, ¿no es cierto? Los que se inclinan a que los alumnos adquieran una pronunciación nativa, ¿no es cierto? Sea americana o sea británica, y los que se inclinan porque la pronunciación sea simplemente inteligible, que es el término que usamos ahora en los exámenes internacionales, ¿no? Yo soy evaluador para Cambridge, y entonces el tema, o sea, ya ha cambiado, como tú bien dices, ha cambiado, y la base de esto, y esto lo digo en cuanto workshop, porque a veces no se sabe, o sea, cómo hacer la rúbrica, ¿no? ¿Cómo hacemos la rúbrica, profesor? O sea, ¿qué es pronunciación buena? ¿Qué es pronunciación regular, muy buena? No, es que la base de todo es inteligible, ¿no? Esa es la base. Ahora, para evaluar, ¿no es cierto?, la pronunciación, yo no leo lo que el alumno me está diciendo, no estoy leyendo su script, solo le escucho. Entonces, si le entiendo, muy bien, de ahí partimos. Ahora, si no le entiendo, ok, ya baja a ser ininteligible. ¿En qué medida es ininteligible? No sé, según tu rúbrica, pues no sé, ¿no? Ya pues será, no sé, si lo inteligible es 2, bueno, lo ininteligible será 1, ¿no? ¿No es cierto? 0 es porque, bueno, no produjo nada, ¿no? Y entonces, digamos, 3 debe ser, pues que, bueno, domina muy bien, ¿no es cierto?, sus vocales, consonantes, etcétera, ¿no? Y tal vez hay alguien que tenga un nivel 4, ¿no?, que ya excede, ¿no es cierto?, la respuesta esperada, ¿no es cierto? Así que conseguimos las rúbricas. Entonces, teniendo estos dos grandes grupos, pues aquí el debate está en que ¿para qué queremos entonces un curso de pronunciación, ¿no es cierto? Si es que el objetivo no es alcanzar estos valores, ¿no es cierto?, que tiene la lengua original, ¿no?, el idioma inglés. Entonces, si nosotros queremos tener una comunicación efectiva, ¿no es cierto?, en inglés, lo ideal es, pues, aproximarnos, ¿no?, a este sistema hablado del idioma. Ahora, digamos, lo máximo pues será, claro, asemejarse a esa forma nativa, ¿no es cierto?, sea la cual escojan, ¿no es cierto?, americano, británico, son las dos grandes, ¿no?, las principales, obviamente. Para eso tenemos instituciones binacionales en nuestro país y en todos los países, ¿no es cierto? Pero habría que
aceptar y ser consciente de que una pronunciación inteligible es lo que es nuestro punto de partida, ¿no? Para poder interactuar, ¿ok? Y nada, o sea, es como decir, vamos, un alumno puede pronunciar doctor, o puede pronunciar doctor, o puede pronunciar doctor, pero se le va a entender, ¿ya? Sin embargo, sí hay palabras que, pues, si tú cambias de vocal, ¿no? O el valor de la vocal, entonces ya significa otra cosa y puede producir un problema de comprensión, ¿no? Entonces, ahí está el asunto, ¿no? ¿En qué medida yo puedo aproximarme a una pronunciación nativa en cuanto a, o en tanto a, docente, ¿no? Porque, repito, puedo tener el componente del audio, ¿no? De pronunciación nativa y perfecto, ¿no? Bueno, no hay problema, ¿no? Yo facilito las actividades de comunicación. Pero cuando hay ausencia de este componente de audio, soy yo el responsable de modelar la pronunciación, ¿no? En tal sentido, yo debería de esforzarme en entender la mejor pronunciación. Ese sería mi resumen. Ok, gracias, Manuel. Muy importante lo que has mencionado. Todavía yo sí estoy en el proceso de tratar de comprender esta influencia, no sé si algo creado, construido, y con qué propósito sobre un inglés americano y británico, ¿no? Ese siempre ha sido mi cuestionamiento personal. Yo creo que no existe tal cosa, más allá de un buen spot comercial, porque el inglés está pues ahora en las manos del mundo, ¿no? Y creo que en algunos materiales ya lo ven así, ¿no? Hay materiales de la enseñanza del inglés donde no existe esto británico o americano, sino tenemos a diferentes hablantes de diferente origen usando el idioma. E inclusive tú vas a Estados Unidos y una cosa es una persona que vive en Texas, y es más, dentro del mismo Texas todos tienen diferentes formas de hablar y pronunciar. Ojo, no solamente hablar, pronunciar, hasta las vocales, ¿no? Son diferentes versus Alabama o versus New York, o si te vas a Boston o te vas a California. Y en Gran Bretaña, pues peor aún, tú que has estado allá, ¿no? En Escocia, Irlanda, Londres, no me acuerdo ahorita la palabra exacta, en Londres, donde también tiene una forma muy particular de hablar. Entonces yo, en lo personal, por eso creo que sí coincido contigo en esto de lo inteligible, y que hay que aprovechar el contexto para poder reforzar el uso del idioma, y no pues de sonidos individuales, que creo que en algún momento sí en la práctica se puede hacer, pero es parte de un sistema más complejo, ¿no? Y que definitivamente necesita ser y tener de todas maneras el input, y que no solamente también el profesor sea el input, sino cómo ese profesor utiliza los recursos, tal vez, que ahora existen a la mano. O sea, tú vas a internet y encuentras de todo para poder aprovecharlo, ¿no? Es más complejo, definitivamente es muy complejo, pero creo que no es una tarea que no sea ajena a los profesores que son especialistas en la enseñanza del inglés, ¿no? Porque también a veces creemos que porque alguien habla inglés bonito, suficiente para que enseñe, ¿no? Sí, efectivamente, claro. De hecho, que el propósito del aprendizaje del inglés es para la comunicación internacional, ¿no? Ese es el lema, ¿no? Es inglés para la comunicación internacional, no es inglés americano, inglés británico, no. ¿Qué estás en? Porque así me preguntan a veces, ¿no? ¿Qué es lo mejor aprender? ¿Inglés americano o inglés británico, no? Parientes, amigos, etcétera, ¿no? Entonces digo, no, es que no se trata de aprender inglés americano o británico, es inglés para la comunicación internacional. Ese es el tema ahora, ¿no? Y es así, efectivamente, como bien lo has explicado. No, sí, ahí estamos. Yo creo que
en lo personal, es una experiencia personal, yo creo que no tengo ni me he aproximado, y la verdad tampoco me ha interesado, hablar como americana o británica, ¿no? Pero no quito de que sí, pues suena mejor y tienes de repente una mejor forma de llegar a las personas que hablan este idioma cuando es inteligible, totalmente inteligible, ¿no? Eso sí es importante, creo, para todos. Manuelito, muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría que por favor nos des algunas recomendaciones a estos docentes que ahora, o colegios, o sistemas también educativos que ahora están pensando introducir con mayor énfasis la pronunciación del inglés o la fonética del inglés. ¿Qué recomendaciones les darías? Bueno, y yo creo que en el tema docente, ¿no es cierto? Los docentes tienen que revisar, hay que continuar revisando siempre, ¿no es cierto? El tema de, uno, conocer las vocales y las consonantes que tenemos en el idioma inglés, ¿no es cierto? Porque en inglés tenemos más del doble de las vocales, para empezar, más del doble de las vocales que tenemos en español, ¿no es cierto? Entonces, ahí es importante. Número dos, pues el acento, la entonación, ¿no? Que deben tener las oraciones que nosotros vamos a construir, y eso es importante saberlo, ¿no? Pero también, como docentes, es importante conocer cómo se producen estas vocales, consonantes, ¿no es cierto? Porque cuando sabemos cómo se producen, podemos ayudar rápidamente, ¿no es cierto?, en nuestras propias palabras, ¿no?, a los estudiantes para que puedan entonces reproducir tales vocales y consonantes, ¿no? Claro, como docentes vamos a ver aspectos técnicos seguramente, ¿no? Digamos, fonemas y etcétera, diferentes variedades. Pero claro, eso va a nivel docente, pero a nivel de estudiante, el tema es que puedan conocer, por lo menos, si no son las sutilezas, en el caso de diferentes tipos de I, por ejemplo, ¿no? ¿No es cierto? Que hay una I larga, una I corta, por decirlo lo menos, ¿no? Y lo mismo con la U, etcétera. Pero por lo menos, saber que sí existen vocales nuevas, absolutamente nuevas, ¿no? Como porque ¿no? Nuestra bien conocida schwa, o en consonantes, otras consonantes nuevas que tenemos también, ¿no? Entonces, por lo menos eso, ¿no? O sea, tenemos que hacerles saber que hay nuevos elementos y cómo producirlos, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos para eso y asegurarnos de que sí podemos, de que por eso digo, las conocemos cuáles son, cómo se producen, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto ya estaríamos bastante seguros de qué es lo que llevamos a nuestra clase, ¿no? Ahora, como sistema, claro, o sea, el tema ya de curricular, sí, yo creo que de todas maneras hay que pensarlo. Yo siempre me pongo a pensar en nuestro sistema estatal, ¿no? Porque, claro, las condiciones no son las mismas que en el sistema privado. Entonces, o sea, no me preocupa mucho pensar en el sistema privado porque todo está dado, todo está hecho, pero en el sistema estatal sí hay mucho que hacer. Entonces, yo creo que hay que poner mucho punche, hay que estar muy vigilantes también de lo que se intenta hacer para poder ver la manera de colaborar, aportar y nada, o sea, estar pendientes de lo que sucede, ¿no? En la educación de nuestro país. Algo que quedó clarito, Manuel, en esta entrevista es que hay que generar las condiciones que sean sostenibles y no que sean de un momento y que se vayan, sin olvidar el rol importante de un docente en esto. Muchas gracias, Manuel. Mientras hablabas me hiciste recordar, y no me gustaría irme sin decir esto, yo
tomé más conciencia de esto de inteligible, entendí la palabra inteligible en la práctica cuando estaba aprendiendo francés. Y fui a Google Translator, y como ahora te pueden traducir cuando te escuchan, yo decía una frase X y yo estaba diciendo otra cosa, Google no me entendía. Entonces no era inteligible mi francés, así que aquellos que quieran practicar qué tan inteligible es inglés, háganlo con por lo menos esta herramienta gratis de Google, lo dicen a ver si los entienden. Entonces ahí me digo, acá tengo que mejorar mi pronunciación. Ok, Manuel, no sé si quieres decirnos dónde estás o dónde te pueden encontrar si alguien quisiera de repente expandir un poquito más en el tema o ver qué nos ofreces también, porque enseñas a profesores. Claro, yo tengo una página web, mi página web es www.masaka.pe, Masaka, M-A-S-A-C-A, Masaka por mi nombre, Manuel Salas Calixto, así que está muy fácil. Perfecto, entonces lo pondremos también ahí en el post de este episodio. Bueno, este fue un episodio más, muchas gracias Manuel, muchas gracias a todos por estar ahí y habernos escuchado. Hasta nuestro siguiente capítulo. Bye bye. Bye bye. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten.